Gracias a toda la comunidad educativa por su presencia. En este momento cedo la palabra a Monseñor Alberto Suárez Inda, quien tendrá a bien realizar la presentación del libro. Muy buenos días, qué alegría, qué gusto saludar a tantos estudiantes, maestros, funcionarios, hermanos, sacerdotes. En este día 6 de agosto, que para la diócesis de Morelia pues es una fecha especial, es la fiesta de la Catedral de Morelia, que lleva por deseo de Vasco de Quiroga el título del Salvador, Día de la Transfiguración. Él pidió esto al Papa Paulo III en recuerdo de la catedral de su tierra de Ávila, en España, y bueno, pues es también la catedral del Papa en Roma, la del Divino Salvador, habitualmente conocida como San Juan de Letrán. Vasco de Quiroga llegó a esta diócesis un 6 de agosto, día de su toma de posesión, de manera que hoy lo recordamos de manera particular. Y bueno, pues me alegra de estar aquí con el padre, doctor, maestro Fidel González Fernández, misionero comboniano, que estuvo un tiempo en África y que tiene muchos años en Roma como profesor, fue rector de la Universidad Urbaniana, miembro o asesor o consejero, no sé el título exacto, de la Congregación para las Causas de los Santos, de la Comisión Pontificia para América Latina, del Pontificio Consejo de Cultura y muchas cosas más. Bien. Él ha escrito un libro que, bueno, pues me han pedido que lo presente. Se los presento, este es el libro, tiene poco más de 500 páginas, ¿verdad? 580 páginas, y es un compendio de la primera edición original de 2 tabiques, bueno, 2 libros muy documentados sobre los mártires de la persecución religiosa en México. La primera edición se hizo en Guadalajara en 2008, a instancias con el apoyo del señor cardenal Juan Sandoval Íñiguez, y ahora esta segunda edición con el apoyo de esta universidad, que es un compendio, pero para pues mayores referencias bibliográficas y historiográficas vale la pena siempre tener el original. Ahora el padre ha procurado hacer algunos retoques para perfeccionar la edición y ponerlo al alcance pues más de todos nosotros. Bien. Es un libro pues científico, hecho en base a investigación de archivos, sobre todo del Archivo Secreto Vaticano, que guarda muchos documentos de aquella época dramática de nuestra patria, y también, pues sobre todo de lo que podemos llamar, en términos nuestros, expedientes de las causas de canonización de 40 de estos mártires, muchos de ellos sacerdotes, pero también algunos, un buen número de laicos que han sido beatificados o canonizados en años recientes. El título me parece muy sugerente: Sangre y corazón de un pueblo. Sangre, dolor, cruz, martirio, crueldad, pero corazón, fuente de amor, de entrega libre, generosa. Dice nuestro Señor que no hay amor más grande que el de aquel que está dispuesto a dar la vida por sus hermanos.
Cristo es, podemos decir, primero de nuestros mártires, ¿verdad? Por eso, desde hace años ya, el Viernes Santo, los ornamentos de la liturgia son de color rojo, no negro, sino rojo, porque es el fuego del amor que se expresa en la sangre, en el martirio de alguien que voluntariamente, con toda libertad y conciencia, fue al Calvario para dar la vida, como Él lo dice: yo doy la vida cuando quiero y cuando quiero la vuelvo a tomar. De manera que el mártir es ante todo el que triunfa sobre la muerte, porque Cristo resucitado nos da a nosotros esta seguridad, que la muerte no tiene ya la última palabra, ha sido vencida por el Señor. Sangre y corazón de un pueblo, porque no solo son las decenas o centenares o miles de los que hayan derramado su sangre, sino que en realidad todo el pueblo mexicano, en su inmensa mayoría, 99 y más por ciento, sufrió y vivió pues ese Viernes Santo y esa Pascua del martirio de sus hijos, de sus guías espirituales, de cristianos sencillos pero íntegros. De manera que es la historia así de aquellos que eran del pueblo y vivieron y murieron para el pueblo, los mártires de Cristo. Después de una introducción que está en el libro de la página 13 a la página 30, se nos presentan dos grandes partes. La primera parte se titula Raíces y desarrollo de una historia, desde la página 33 hasta la 254. 220 páginas que nos introducen en esa dramática época, casi 2 décadas, 1920, casi fines de los 30. Yo nací en el 39, así que ya me libré de la época más trágica de la historia de México, pero siendo yo niño, yo fui el menor de 11 hermanos, pues escuchaba las historias de labios de mis padres. Varios de mis hermanos fueron bautizados y recibieron la primera comunión a escondidas en casas particulares. Los sacerdotes andaban disfrazados. Mi papá decía que Padre Iriarte, por ejemplo, pues a veces se disfrazaba de carbonero, a veces de albañil, y los soldados decían: mira, el cura ahora va vestido de tal y va vestido de tal. Pues lo identificaban bien, ¿verdad? Yo fui acólito de ese Padre Jesús Iriarte. Y en ese tiempo, pues sabemos que el seminario también tuvo que andar a salto de mata en pueblos de Guanajuato y de Michoacán, el seminario de Morelia, escondiéndose. Decían que el vicerrector, que fue después arzobispo de Yucatán, don Fernando Ruiz y Flores, oficialmente estaba muerto porque según eso lo fusilaron aquí en el cementerio en Morelia, pero en realidad se escapó. Aunque estaba su acta de defunción, él siguió vivo muchos años, ¿verdad? Y bueno, pues los seminaristas, muchos tuvieron que salir al extranjero. Los obispos norteamericanos generosamente ofrecieron un lugar apropiado en el estado de Nuevo México. Solo de Morelia fueron 110 en el primer tren que iba de aquí hasta Ciudad Juárez, bueno, por Empalme Escobedo, por allá por Guanajuato hasta Ciudad Juárez, para pues ir al exilio, pero a estudiar bajo la guía de excelentes maestros de la Compañía de Jesús,
y con el apoyo del episcopado norteamericano. El seminario de Montezuma, que diríamos recibió a seminaristas de muchas diócesis de México, de Morelia por lo menos 200 fueron alumnos en Montezuma. Sé que las hermanas guadalupanas fundadas por el señor Plancarte pues se tenían que andar escondiendo, unos días estuvieron en la casa de mi abuela, en fin, en todas partes de México se vivió esa guerra despiadada de quienes querían borrar la religión, querían arrancar del corazón del pueblo la fe, y sabemos, bueno, pues que gracias a Dios nuestro Señor conserva a su iglesia según su promesa y más bien la purifica a través de las persecuciones que han sido, podemos decir, algo pues muy característico, muy típico de toda la historia de la iglesia en todos los continentes del mundo. En realidad, pues, este capítulo, gran parte del libro que se titula Raíces y Desarrollo de una Historia, nos da con muchos datos, pues, la situación gravísima que se vivió por leyes que en un momento dado después se vinieron a aplicar o se querían aplicar de manera pues muy drástica, poniendo un número determinado para los sacerdotes que deberían ejercer en cada estado de la República, 10, 20 en todo el estado, y controlados absolutamente, casi bajo pues la tutela del gobierno, que en un momento inclusive quiso hacer una iglesia nacional, una iglesia independiente de Roma, ¿verdad? Y ahí un pobre hombre, el famoso patriarca Pérez, fue ordenado obispo por algún cismático para ser cabeza de esta iglesia mexicana, independiente pues de la iglesia católica. Sabemos que fue todo un proyecto, ¿verdad?, que sobre todo ya en tiempo del presidente Calles, pues quiso hacerse realidad. Ya desde antes, sabemos, la Iglesia en México había sufrido mucho, desde el tiempo pues del despojo de los bienes, tiempo de Juárez, aunque Juárez, sabemos, no fue tan cruel porque siempre, de alguna manera, él conservaba la fe y tenía devoción a la Virgen de Guadalupe. Él mantuvo como fiesta nacional el 12 de diciembre, pero después de Lerdo de Tejada fue mucho más cruel, y aquí en Michoacán, tiempo del gobernador Epitacio Huerta, bueno, pues fue la expulsión de los seminaristas de lo que hoy es el Palacio de Gobierno enfrente de Catedral. Entraron caballos con la tropa para echar fuera a los profesores y alumnos, pero eso fueron hechos previos, ¿verdad? Después en tiempo, pues de la revolución otra vez, pero lo más grave fue sin duda en estos años 20 y 30 del siglo pasado, del siglo XIX. Quiero decir con mucha sencillez y humildad, bueno, pues que me toca a mí ser sucesor de aquel hombre de Dios que tanto fue criticado, y aquí mismo no se salva de algunas críticas, don Leopoldo Ruiz y Flores. Sin embargo, pues un hombre lleno de Dios, fue obispo de León, luego obispo de Monterrey y luego arzobispo de Michoacán durante 30 años, que estuvo muchos años en el exilio y que fue comisionado por los obispos para encabezar pues esa comisión que tenía que ir a hablar con Calles para buscar lo que llamaban los arreglos, acompañando al arzobispo de México, un jalisciense, jesuita, don Pascual Díaz Barreto. Y bueno, pues había otra línea, otro grupo de obispos mucho más, diríamos, bueno,
aquí se les titula en alguna parte como intransigentes, encabezados por el arzobispo de Guadalajara, el obispo de Tacámbaro, que era originario de aquí, don Leopoldo Lara, el obispo de Huejutla, Manrique Cizarat, el de Durango, y pues que no estaban de acuerdo con que se llegara a un arreglo sin la garantía de que realmente el gobierno cumpliera su palabra. Leopoldo, pues basándose, diríamos, pienso yo, en su propia conciencia y también en algunas orientaciones de Roma, supongo, porque fue nombrado delegado apostólico ante la expulsión del delegado apostólico, que era un italiano. Él fue nombrado por la Santa Sede representante del Papa en México, don Leopoldo Ruiz. El arzobispo de Guadalajara dice, no lo pongan a él porque es muy blandito, muy blandito. Pues bueno, reflexionando yo me pregunto, ¿qué tan blandito fue nuestro Señor cuando le dijo a Pedro, guarda la espada en su lugar? Porque el que mata con armas, morirá con armas. Si yo quisiera, podría mandar del cielo, mi Padre, una legión de ángeles. Bueno, nuestro Señor fue muy blandito también, ¿verdad? Que obligó a Pedro a guardar la espada y aceptó la muerte voluntariamente. No incitó a tomar las armas. Se discute pues sobre la legitimidad de este levantamiento armado y pienso que puede haber razones para decir que sí era legítimo porque buscaban ante todo la libertad fundamental, que es la libertad religiosa, y ante haber agotado todas las instancias, todos los medios, pues dijeron no hay más remedio que tomar las armas. La película La Cristiada, que hace poco pudimos ver, creo que para muchos jóvenes y para muchos que ya no somos tan jóvenes, pues vino a despertar la conciencia y a darnos una visión muy viva, diríamos yo, un poco novelada quizá, ¿verdad? Pero basada en la historia de lo que fue aquella época tan sangrienta, tan cruel. Ya antes hubo otro levantamiento en armas cuando se hizo la guerra de independencia, por los españoles, pero pues se discute la legitimidad también. Hidalgo fue excomulgado por un obispo que nunca fue ordenado, nunca tomó posesión, Abadiqueipo, pero pues los teólogos y canonistas discuten la validez de esa excomunión, porque Hidalgo emprendió una lucha justa ante pues ninguna otra salida y bueno, se discute entre los teólogos y canonistas. También esta lucha se puede discutir. Pero ciertamente los mártires de los cuales se habla en la segunda grande parte, más amplia todavía de la página 257 a la 547, casi 300 páginas dedicadas a la biografía de los 40 mártires, algunos laicos, otros religiosos y otros sacerdotes diocesanos, en su mayoría, que han sido beatificados o canonizados, creo que casi todos por Juan Pablo II. Primero de todos, Padre Miguel Agustín Pro, que fue beatificado el 25 de septiembre del 88. Doy gracias a Dios de haber podido estar en Roma casi en todas estas ceremonias de beatificación y canonización. El Padre Pro, jesuita, un hombre sumamente simpático, de grande sentido del humor, que después de estar en Bélgica, muy enfermo, vino a México a iniciar su ministerio sacerdotal, pues con gran generosidad, arriesgando la vida. Fue ejecutado en un lugar que paradójicamente hoy es la Lotería Nacional. Decía, me saco el premio mayor
si llego a ser mártir de Cristo, pues hoy es la Lotería Nacional, donde era ese cuartel donde a él lo fusilaron, Miguel Agustín Pro. Una coincidencia o una providencia, ¿verdad? Después fueron beatificados 22 sacerdotes y 3 laicos, el 22 de noviembre de 92. De cada uno de estos viene aquí una pequeña biografía, y entre estos pues está un sacerdote de nuestra diócesis, originario aquí del vecino municipio de Tarímbaro, el padre Bernabé de Jesús Méndez Montoya. En las primeras listas aparecía como Jesús Méndez Montoya, viendo su acta de bautismo es Bernabé de Jesús. Él, un hombre humilde, sencillo, se ordenó sacerdote a los 24 años y estuvo primero destinado, como se acostumbraba en ese tiempo, 1906, fue ordenado por allá, por el señor Atenógenes Silva, lo destinó. Era la costumbre que a los nuevos los mandaran a los lugares más difíciles, a Huetamo, tierra caliente. No había caminos, un lugar aislado. Ahí se enfermó de los nervios, se dice en su historia. Lo trasladaron a Pedernales, cerca de Tacámbaro, donde estuvo unos 12 o 14 años. Yo vi muchos libros con sus firmas de bautismos. Y de ahí lo trasladaron a Valtierrilla, en el municipio de Salamanca, Guanajuato, donde fue martirizado. Él también llegó a decir que anhelaba ser mártir de Cristo. Nunca tomó las armas, pero el día en que el pueblo se organizó para unirse a los cristeros, a la guerra cristera, pues había una vigilancia extrema muy cerca de Valtierrilla, está el cuartel de Saravia, ahí en el municipio se llama, entre Cortázar y Salamanca está, se me olvida ahorita el nombre, Villagrán, antes eran Los Guajes. Pues ahí está el cuartel de Saravia, el pueblo de mexicanos, y Valtierrilla. Pues rápidamente los soldados rodearon el pueblo. Él acababa de celebrar la misa a las 5 de la mañana. Por precaución visitaba, muchos sacerdotes dejaron los pueblos, se escondieron por temor. Él se mantuvo firme, como muchos otros también, arriesgando la vida. Y bueno, pues cuando llegaron los soldados, lo único que hizo fue comulgar y encargarle a su hermana el copón con las hostias consagradas. Fue martirizado, golpeado y fusilado en medio de burlas y vejaciones, allí en el pueblo de Valtierrilla, donde están todavía sus restos, su sepulcro. Originario de Tarímbaro, pues lo tenemos como un sacerdote, patrono de nuestro presbiterio, exalumno del seminario de Morelia, un hombre sencillo, muy aficionado a la música, al canto, maestro de música, y pues dedicado con una caligrafía muy bonita. Yo viendo sus actas firmadas veo que escribía muy correcto. Bueno, otro de los mártires que fue beatificado el 12 de octubre del 97, pues también muy cercano a nosotros, un fraile agustino, Fray Elías del Socorro Nieves, nacido en la isla de San Pedro, en la laguna de Yuriria, y que ejercía su ministerio, no en Michoacán, como dice el libro, sino en Guanajuato, en el pueblo que se llama Cañada de Caracheo. Ahí fue donde lo atraparon y lo martirizaron rumbo a Cortázar. Elías del Socorro Nieves sigue siendo, igual que Agustín Pro, beatos. Esperamos que un día sean canonizados. Ellos no entraron en el grupo de los 25 que fueron canonizados en pleno jubileo del año 2000, del año santo, el 12 de octubre del 2000 por el Papa Beato Juan Pablo II. Y finalmente, en Guadalajara fueron
beatificados un grupo de 13 mártires, 10 de ellos laicos, en el estadio, sería el Estadio Jalisco. Ahí estuvimos, en el Estadio Jalisco, vino el cardenal, supongo, Saraiva, un portugués que era entonces prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, y entre ellos pues estaba un michoacano también, el adolescente José Antonio Sánchez del Río, el niño de Zaguayo. Sabemos su historia, ¿verdad? Chico de 13, 14 años, que sí quiso entrar pues en la lucha de los cristeros, pero que pues siendo tan pequeño, bueno, hacía distintos servicios de lo más humilde y que es casi el protagonista principal de la película La Cristiada. Una historia pues también, diríamos, de esas cosas incomprensibles, ¿verdad? Su padrino pues era hombre prominente ahí en Zaguayo y quiso pues liberarlo, pero a cambio de un pago que su papá pagara el rescate. El chiquillo dijo: papá, por favor, no pagues nada, yo quiero morir por Cristo. Y era su padrino de bautismo. Y ese señor, pues resulta que un hijo de él se hizo sacerdote, fue superior general de los misioneros del Espíritu Santo, el padre Melesio Picasso. Era un tal Picasso el que prácticamente lo condenó a la muerte a su propio ahijado, chiquillo, pero lleno de valor, ¿verdad? Pues bueno, la lista de los 40 se queda corta, ¿verdad? Hay muchas otras listas que hablan hasta de 500 mártires bien identificados y que fueron muertos por odio a la fe, no por haber tomado las armas. Sacerdotes ejemplares, piadosos, entregados, valientes. En la página 259 me permito leer unos pocos renglones. En uno de los procesos de beatificación se lee que se daban cuenta de que ellos iban por delante en la profesión de la fe, sin seguir la voz de los extraños, como dice la parábola del buen pastor, ¿verdad? Ovejas que reconocían bien a sus pastores y los seguían. Sacerdotes y laicos cristianos normales. Lo que llama la atención en su vida es la conciencia que tenían de su pertenencia a Cristo y a su iglesia, vivida en la cotidianidad dura, como se vive perteneciendo a un acontecimiento siempre presente. Alimentaban esta conciencia con una vida de profunda comunión eclesial. Todos y cada uno mostraron un amor profundo a Jesucristo, devoción a la misa, a la presencia eucarística, al corazón de Jesús. Muchos murieron gritando: ¡Viva Cristo Rey! Santa María de Guadalupe, adictos al Papa, hombres que el pueblo cristiano reconoce como suyos, hombres del pueblo. Los proclamó mártires en el mismo momento de su ejecución. No teme manifestar su fe ante los tiranos, como lo demuestran las sepulturas y el haber recogido sus reliquias y su sangre misma, hechos que recuerdan los martirologios de la iglesia primitiva, tiempos de las catacumbas, de un San Sebastián, de un San Tarcisio, de una Santa Inés también adolescentes. En días aciagos de la persecución, muchos católicos se habían levantado en armas para defender los derechos humanos, el derecho de la libertad religiosa, pero estos mártires, sin ignorar, sin despreciar el heroísmo de sus hermanos, no tomaron el camino de las armas, no hablaron mal contra nadie,
simplemente se dedicaron por completo a sostener en la fe a sus hermanos, imitando al buen pastor. Pues termino diciendo que este es el misterio de la historia de la Iglesia, que según uno de los primeros escritores, tiene en la sangre de los mártires semilla de nuevos cristianos. Fue una época sin duda de un dolor, de una sacudida terrible para la Iglesia en México, pero también hemos visto cómo pues, en esa época ya surgieron congregaciones religiosas y a partir de la sangre derramada, Dios ha seguido bendiciendo a nuestra Iglesia con vocaciones, especialmente en estos territorios de Jalisco, Guanajuato, Michoacán, en donde fue más cruel la persecución, sin desconocer Zacatecas y Guerrero y Colima y otras partes hasta Chihuahua. Pues como dice San Agustín, vamos siempre caminando entre las angustias del mundo y los consuelos de Dios. Y un enorme consuelo es contar con estos campeones de la fe, que no dudaron en entregar su vida por Cristo y que son nuestros protectores y nuestro ejemplo de fidelidad. Gracias por su atención. Monseñor, muchísimas gracias por sus palabras. En este momento pedimos al licenciado Raúl Martínez Rubio sea tan amable de dirigirnos unas palabras. Saludo a nuestro arzobispo aquí que nos acompaña el día de hoy para presentar esta obra, Sangre y Corazón de un Pueblo, historia de la persecución anticatólica en México y sus mártires. También saludo a todos nuestros alumnos, a los maestros, a nuestros invitados de Querétaro y demás invitados de esta ciudad. Y desde luego agradecerle al Padre Fidel porque nos permitió a la Universidad los derechos para publicar esta importante historia, o esta importante obra sobre la historia de la persecución en nuestro país, y con ello mostrarnos los hechos sobre la vida de nuestros mártires. La crisis generalizada que vive el mundo de hoy, en medio de un subjetivismo y un relativismo de valores, propiciado por el paganismo y fenómenos como la globalización, que da prioridad a los valores económicos y del mercado, y que a través de los medios de comunicación van creando un estilo de vida, una visión del mundo donde lo que priva es el consumismo, el tener, el bienestar, el placer. Lo anterior es resultado de la crisis de fe. Los creyentes nos profesamos cristianos y católicos, pero vivimos como si no lo fuéramos. Relegamos la fe a algunos momentos de nuestra vida. Nuestra vida ordinaria tiene poco que ver con nuestra fe. La fe la vivimos por tradición o costumbre y la hemos arrinconado a la esfera privada de cada quien, que cada quien crea lo que quiera, igualdad. El misterio del hombre se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. Cristo revela al hombre de su propia existencia, así nos lo dice el documento Gaudium et Spes. Y San Agustín nos dice: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón inquieto hasta que descanse en ti. Y más adelante: tarde te encontré, hermosura siempre antigua, siempre nueva. Así, la fe plasma toda la existencia humana, implica un cambio de vida, una integridad de vida, un proyecto de vida. La fe es una vivencia comunitaria, es construir el reino de Dios. La fe sin las obras está muerta. La fe es verdad, es vida, es santidad, es gracia, es justicia, amor y paz.
Como nos decía nuestro obispo, la sangre de los mártires, y lo decía Tertuliano, es semilla de nuevos cristianos. La comunicación de la fe comenzó de viva voz, de persona a persona, pero en el caso de los mártires se hizo con su propia persona, más que con su voz, con su sangre, es decir, con su vida misma. Comunicar la confianza en Dios entregando la propia vida es uno de los mensajes más impactantes para el mundo antiguo y uno de los mensajes más contundentes sobre Cristo a lo largo de toda la historia de nuestra Iglesia. Es a ellos a quienes les corresponde en sentido pleno el reconocimiento de testigos, es decir, mártires. Y es a ellos a quienes se les da propiamente el título de Alter Christus, otros Cristos, por su identificación más plena con Jesús, hasta llegar al suplicio que les une a la cruz. En nuestra patria, los cristeros eran un pueblo en pie de lucha, integrado principalmente por campesinos y obreros de pueblos y ciudades. Eran mexicanos que tenían un alto sentido de pertenencia nacional, de pertenencia a su pueblo, a su tierra, a sus libertades católicas. Les llamaban descamisados, guarachudos, gabanudos, comevacas, muertos de hambre y al fin de cuentas cristeros. Todo ello de forma despectiva, por los liberales ateos que detentaban el poder, pero entre los cristeros se ve a gente común. ¿Qué tenían en común nuestros cristeros? Su amor a sus raíces, a su fe católica, a sus sacerdotes, a sus devociones populares, a su iglesia, a su tierra, a México y sobre todo a Cristo, que lo proclamaban Señor y Rey, y a la Virgen de Guadalupe, bandera de nuestra identidad mexicana. Las sangrientas acciones de nuestros gobernantes de 1926 a 1936 son delitos que claman justicia, y esta se inicia reconociendo la verdad de los hechos históricos. Antes de 1992, en ningún libro de historia de México se reconocía el genocidio contra los cristianos católicos solo por exigir libertad religiosa. En congruencia con nuestra misión de la Universidad de Educar en la Verdad, tenemos la obligación de encontrarnos con la verdad histórica, por dolorosa que ésta sea, y que las nuevas generaciones de jóvenes conozcan nuestra historia reciente y próxima, que hoy de las libertades que gozamos ha costado sangre a nuestros mexicanos mártires. Muchas gracias. Gracias, licenciado, por sus palabras. En este momento solicitamos al licenciado José de Jesús Castellanos haga uso de la palabra. Muy buenas tardes ya a todos los aquí presentes, Monseñor Alberto Suárez, qué gusto compartir con ustedes esta mesa. Padre Fidel, pues trataré de ser breve y conciso. Yo empezaría por señalar la gloria que son los mártires para la Iglesia y para los pueblos donde se realizan estos martirios. Son una bendición y podemos verlos como un signo de predilección y de especial amor de Cristo a estos pueblos, porque los mártires, como se ha señalado ya, se unen al Redentor en la misma donación y sacrificio. Por eso, si los pueblos mártires son pueblos bendecidos, podemos afirmar que el pueblo de México ha sido bendecido en estos martirios. Sin embargo, no es solo un hecho histórico que constatemos, es un compromiso que heredamos porque, como ya se señaló, si la fe prevalece en nuestra patria, se debe
por un lado, efectivamente, a los mártires y por otro lado, a los defensores de la fe y de la patria en la lucha por la libertad religiosa como un derecho humano fundamental. El primero de los derechos humanos, decía el Papa Juan Pablo II. Y el martirio no es un hecho aislado en el siglo XX. Nuestra patria se caracteriza, como ocurre en los pueblos que reciben a misioneros, por el odio a la fe en muchos de estos momentos. Durante la colonización, el descubrimiento de nuestras tierras, existe una lista innumerable de misioneros que fueron sacrificados. Y sin embargo, sus nombres, su historia, su gesta se ha perdido, no se recuerda. Si acaso, yo recuerdo haber visto en el Museo de San Ildefonso de la UNAM cuadros donde representan precisamente esos momentos de martirio. Así pues, se puede decir que México nace como nación católica, igual que en la cruz, bajo el bautismo de agua y el bautismo de sangre. Esa es la historia del nacimiento del pueblo de México. Este hecho inicial fundante de nuestra nación se va a registrar a través de la historia. El propio Padre Fidel nos va a recoger precisamente los antecedentes que culminan en la persecución religiosa de los 20, pero que no fue ni la primera ni la única, quizá la más cruel y más dura que sufrió la Iglesia, pero no la única de nuestra historia. Ya desde el nacimiento en la independencia, la acción de la masonería, representada por Joel R. Poinsett, marcó precisamente una lucha que habrá de ser un continuo de la historia de México por la fidelidad a la fe. Un proyecto anticatólico y un deseo católico de permanencia en la fe. Ese es parte del drama de la división de México en el siglo XIX. Sin embargo, también es cierto que siempre hubo, y a pesar de las dificultades de comunicación, del obstáculo que hubo de ordenación de nuevos obispos en tierra mexicana por el problema del patronato, la fe siempre se conservó en nuestra patria. Así pues, México, bajo el amparo de la Virgen de Guadalupe, en su mestizaje y en su incorporación al humanismo cristiano de los primeros evangelizadores, entre ellos don Vasco de Quiroga, tiene ese rumbo esencial e inicial. Bueno, el Padre Fidel nos presenta y clarifica esos momentos de la persecución religiosa. Un hecho histórico que fue acallado, ocultado e ignorado por muchos años. Lo mismo desde la Iglesia, públicamente, que desde luego en la historia oficial revolucionaria del grupo triunfante. Si acaso este grupo, cuando hablaba de ello, se refería, entre otras cosas, particularmente a la gesta cristera, como una expresión de los afanes de poder de la Iglesia, ¿sí? Pero la verdad es que podríamos decir que esta historia injustamente ignorada fue una nueva forma de expresión de negar el martirio, porque el martirio es un testigo que debe ser mostrado como tal. Y
el hecho histórico de ocultar ese martirio, podríamos decir que fue un martirio moral a quienes dieron su vida por Dios, por la Iglesia y por la preservación de la fe católica en nuestra patria, ¿sí? Todos los mártires, incluso hermanados con los cristeros en un solo amor, Cristo Rey y Santa María de Guadalupe. El grito de Viva Cristo Rey recibió incluso indulgencias del Papa a quien muriera entonando este grito heroico. Bueno, ese testimonio continuado en la historia de nuestra patria es sin duda alguna el punto de referencia del mensaje del Papa Juan Pablo II en la Catedral de México en su primera visita, cuando nos pide que de México se pueda decir como de su patria Polonia, México semper fidelis, México siempre fiel. Entonces ya sabemos cuántos fueron los beatificados y canonizados. El continuo de todos ellos es que al ser ejecutados perdonaron a sus ejecutores. A pesar de haber sido cruelmente martirizados, atormentados, siempre hubo en ellos el signo del perdón para sus ejecutores. Desgraciadamente fue a partir de la Revolución Mexicana misma, ya con el carrancismo, cuando se empezaron a aflorar los primeros signos persecutorios. Le dolía a la corriente masónica liberal el que hubiera surgido como consecuencia de la doctrina social de la Iglesia a partir de la Rerum Novarum, un catolicismo social que sobre todo se encarnó en jóvenes de la ACJM y quisieron precisamente como testimonio de fe trasladar a la vida social, al orden de la vida del pueblo, esos principios cristianos. Hubo incluso un partido católico que logró obtener gubernaturas y, a pesar del fraude, numerosos legisladores. Se quería traducir a un orden de convivencia pacífica a partir de Cristo Rey de la Paz, un orden social cristiano en nuestro pueblo. Esto desde luego que no gustó a la oscuridad de las logias y por eso fue subiendo el tono, no solo en la Constitución de 1917, ya de tono persecutorio, sino en la famosa Ley Calles, que pretendió aplicar eso a la Iglesia, metiéndose curiosamente en la vida de una institución cuya existencia negaba y desconocía. Muy bien, estos años difíciles pues derivaron en los mártires. Y el Padre Fidel nos deslinda claramente. Una cosa es el martirio y otra cosa es la defensa de la fe de los que se levantan en armas. Respetados unos y otros, unos pues beatificados y canonizados, otros no, porque la Iglesia no canoniza a quienes toman las armas, sin que eso signifique que los minimice. Son defensores de la fe, son defensores de la patria y son defensores de los derechos humanos. Desgraciadamente también se han mencionado aquí los arreglos. Unos arreglos que efectivamente la Iglesia buscaba que se pudiera abrir nuevamente el culto, pero obviamente nuestros gobernantes no buscaban ni alentar eso, sino que habían sido doblegados por aquellos que menospreciaba, y pretendió por la salida fácil de unos arreglos nunca escritos, basados en la buena fe del episcopado, de los obispos
pero en una evidente engaño y manipulación de quienes ofrecieron un statu quo que permitiría, pues, volver a la vida religiosa. Muchos de los alzados fueron supuestamente amnistiados con tal de entregar las armas, y a traición fueron asesinados. Algunos de ellos, por cierto, lograron salvar la vida gracias al pitazo que les diera Manuel Ávila Camacho, quien les advirtiera: tienes tantas horas para salir del estado o para desaparecer. Si te pesco, eres hombre muerto. Muy bien, esta lucha continuó después con la segunda cristiada, ya desorganizada, sin apoyo, sin unidad, pero que también trajo precisamente, pues, los últimos elementos de una vida, de una lucha civil frente a diversos hechos que continuaron la persecución. Resulta difícil reseñar todo. Ya Monseñor ha hecho una clara exposición de varios elementos del contenido de esta obra, pero yo quiero detenerme en algunos de los mártires laicos, porque a nosotros como laicos nos son un ejemplo querido y cercano. Me quiero referir en primer lugar, pues desde luego, a Anacleto González Flores. El maestro Cleto, como me sopla aquí Monseñor. Un hombre que venía de lo más bajo del pueblo, el bobito del pueblo le llegaron a decir, y que después fue reconocido como el maestro Cleto. Sí. Anacleto encarna junto, pues, con algunos otros de los mártires, como son Miguel Gómez Loza, los hermanos Jorge y Ramón Vargas y otros acejotaimeros, este ideal de llevar el mensaje de Cristo al orden social. El maestro Cleto lo mismo fue eso, maestro, que fue hombre al servicio de la Iglesia, que fue organizador social y formador en los principios de la doctrina, organizador y defensor pacífico de los derechos de la Iglesia. Hasta el extremo, jefe de la Unión Popular, de la U y de la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, que si bien en el extremo acepta las directrices de la lucha armada, él nunca toma las armas. Y que, claro, fue cruelmente ajusticiado, atormentado, como lo eran todos aquellos que ante la cooptación ya acostumbrada en aquellos momentos a cambio de salvar la vida renunciando en la fe, prefieren morir por Cristo Rey y la Virgen de Guadalupe. Este ejemplo de Anacleto, constructor, no solo defensor, nos debe iluminar a quienes, como laicos, queremos ser testigos de la fe. Y ya nos decía ayer el padre Fidel en la misa de inauguración de los cursos, no solo se es testigo derramando la sangre. También nos decía el Papa Juan Pablo II en aquella primera misa, hay que ser testigos durante toda la vida, en la exaltación y en la persecución, en la perseverancia, decía aquel primer mensaje. Así pues, esta obra es una joya que le agradecemos al Padre Fidel, precisamente porque no solo rescata el hecho histórico, Jan Meyer lo hizo. Había otros autores que habían escrito aisladamente sus memorias, gestas de algún tipo, siempre silenciadas, siempre ocultadas. Jan Meyer rescata en su obra de 3 tomos La Cristiada, pero no tiene precisamente la esencia
el martirio, el testimonio por Cristo. Y se centra más que nada en la lucha armada. Sí, no ignora a los que mueren ajusticiados, pero lo que el Padre Fidel rescata precisamente es la integridad, pero el sentido profundo de testimonio cristiano de quienes dieron su vida para que nosotros hoy podamos seguir no solo siendo católicos, tener hoy finalmente universidades católicas, poder vivir en público y dar testimonio de nuestra fe. Tenemos que leer y meditar esta obra, no como una reseña de hechos pasados, sino como lo dice el libro, como el alma de nuestro pueblo, es decir, de nosotros mismos. Gracias, Padre Fidel, por esta joya y gracias por permitir que la universidad la pudiera publicar. Gracias, señor secretario. En este momento pedimos de manera especial al Padre Fidel González, autor del libro, que nos dirija unas palabras. Yo quiero agradecer la presencia, sobre todo, del sucesor de don Vasco de Quiroga, que ha presentado este libro. Esta mañana yo he celebrado la Santa Misa en la Basílica de Pátzcuaro, basílica unida profundamente a la figura, a la historia de don Vasco. Allí está su sepulcro. Allí comienza, por lo decirlo así, en un segundo momento, la historia de la evangelización de estos pueblos del centro de México, de Michoacán en especial. Agradezco también a la Universidad UBAC, a su rector, el licenciado Raúl Martínez de Rubio, que ha introducido este libro, y también al licenciado José de Jesús Castellanos López por las palabras. Pero yo no voy a hablar explícitamente del libro. Me van a permitir que les cuente un poco cómo nació este libro, porque eso sí que no lo digo. Este libro como idea nació en Polonia durante un congreso eucarístico internacional presidido por su santidad Juan Pablo II, hoy beato, próximamente que será canonizado junto con el beato Juan XXIII, y yo hacía parte de la delegación vaticana en ese congreso, que tenía como título El martirio y la Eucaristía, o la Eucaristía y el martirio. Y a mí se me pidió hablar la relación que existía en una de las conferencias sobre la Eucaristía y el martirio. Hablé teológica e históricamente sobre este argumento y puse dos ejemplos. Uno, el de los mártires de México de la persecución, y otro, el de los mártires españoles de la persecución muy cercana históricamente a estos momentos. Y entre los oyentes de esta conferencia mía había 8 o 10 obispos mexicanos. Y me dijeron, ¿y esto que usted ha dicho hoy, por qué no lo pone por escrito, ahondando en ello? Ciertamente que yo el tema lo conocía más o menos, repito. ¿Por qué? Porque desde el año 85 me encuentro formando parte de lo que se llama la Comisión Histórica y Teológica de la Congregación Vaticana de las Causas de los Santos, que examinan los procesos de canonización
beatificación y de martirio. Pues habré visto no menos de 200 casos de causas de canonización a lo largo de todos estos años y, lógicamente, todos estos de los mártires mexicanos los conocía en su documentación. Y así salió un pequeño ensayo que tiene también una historia particular y que debo decir que nació de un conocimiento y de me atrevo a decir, una amistad que yo empecé a tener en aquel entonces con el gran historiador de la cristiada, Jean Meyer. Así salió el primer ensayo mío, que está agotado. Entonces me puse a estudiar, diríamos, todo el conjunto. Yo he dirigido montones de tesis de doctorado en la Facultad de Historia de la Pontificia Universidad Gregoriana, donde soy maestro, y de muchos mexicanos sobre casos específicos de estos momentos históricos. A veces, por indicación mía, estudian este periodo, estas circunstancias, estas situaciones, y han salido la buena parte de estas tesis de doctorado, no hablo de las de la licenciatura, están todavía inéditas. Por lo tanto, yo debo decir que mis maestros han sido mis alumnos. Yo he aprendido de ellos, más ellos me empujaron luego a ir al fondo de las cosas. Y entonces, empezando a recoger toda esta documentación y exponiéndola, habiendo también intervenido desde el año 88 en el proceso de canonización posible entonces de Juan Diego, el vidente de Guadalupe, todavía esto me empujó más a introducirme dentro de esta historia. Y así, a lo largo de todas estas estudios y búsquedas de archivos, y teniendo también a mi disposición, y en esto soy privilegiado, la posibilidad que no tienen la mayor parte de los estudiosos de entrar en los archivos de las causas de canonización, de los procesos judiciales, en el Archivo Secreto Vaticano, donde tenemos, por ejemplo, yo he visto toda la correspondencia de estos años entre los delegados apostólicos, muchos mexicanos que escribían a Roma, las respuestas de la Secretaría de Estado, las intervenciones y cómo nacen las intervenciones, que son 5 únicas en la historia del Papa Pío XI, con muchas cosas que todavía están totalmente inéditas sobre este periodo histórico. Lógicamente, este es un primer ensayo, estos 2 volúmenes, Sangre y Corazón de un Pueblo, en la que he querido, sobre todo con un aparato crítico adrede, lo más completo, un poco pesado, porque yo me doy cuenta que no es un libro para difundir, que la gente se aburre después de leer ciertas páginas, porque son páginas de una documentación total. Entonces, el libro actual, Sangre y Corazón de un Pueblo, pues es el tentativo de una síntesis más, diríamos, concreta para que se pueda leer con mayor tranquilidad. Pero el punto de referencia fundamental continúa siendo este libro, del cual ya lo tengo ya completo en una segunda edición de la misma obra. Tendrán que ser 2 volúmenes como mínimo, también corregida, puesta al día y, diríamos, todavía aún más focalizada sobre ciertos aspectos, porque los estudios van adelante, sobre todo teniendo entre las manos docenas de causas de canonización, de martirios ciertamente, de medio mundo, y también muchas causas mexicanas que corresponden a esta época histórica del finales del siglo XIX y del siglo XX hasta los años 70. Yo quiero concluir, para no cansarles, les voy a leer un párrafo que me parece muy importante. Lo he releído antes de venir aquí varias veces
y me he dicho a mí mismo, no cambio ni una línea de lo que he escrito, y que es la clave de lectura de este libro, o de estos libros. Le voy a leer este párrafo, escrito en unos años trágicos, porque el siglo XX y el XXI, como decía Juan Pablo II, es el siglo de los mártires. Piensen que según una comisión ecuménica de católicos y protestantes que han examinado los temas del martirio, a lo largo de la historia de la Iglesia se pueden calcular sobre los 40 millones de mártires. Esta comisión la presidía un arzobispo ortodoxo, no católico, y un historiador anglicano inglés, Barrett, y luego había también otros miembros católicos. Se calculan que son 40 millones. Pues bien, sobre los 40 millones, 27 pertenecen al siglo XX. Por eso el siglo XX es el siglo de los mártires y la historia continúa todavía hoy. Entonces, viendo la situación del mundo, las tragedias actuales, la falta total de libertad religiosa, créanme que este es el drama, porque cuando se niega la libertad religiosa, se niega al hombre en cuanto hombre. La libertad religiosa es el origen del reconocimiento de toda libertad y de toda dignidad humana, porque la negación de esta libertad es el aniquilamiento de la imagen de Dios en el hombre y por lo tanto la destrucción del fundamento de todo derecho y el nacimiento de esa teoría del derecho que se dice que la vida humana hay que concebirla como si Dios no existiese. Sicut Deus non est, decía Grocio, un jurista calvinista de finales del siglo XVI y comienzos del XVII. Pues esas teorías van adelante hoy todavía y están puestas en práctica en muchos países, incluido el mío donde yo he nacido, incluido en otros países que se confiesan teóricamente respetuosos de la libertad y que la niegan en sus principios. Y por respeto no cito los nombres de estos países, pero estoy seguro que muchos los tienen ya muy que presentes. Entonces, les leo el párrafo. Se puede todavía escribir con serenidad la historia de muchos países tras los totalitarismos, los genocidios, las matanzas y las barbaridades sin límite del siglo XX. Muchos de los países de nuestro mundo han sido salpicados por todos esos horrores. O más bien, hay que escribir sin cesar, ni hacer concesiones sobre estos dramas humanos para que no caigan en el olvido y para aprender las lecciones que ellos nos deparan. ¿Con qué palabras humanas se puede describir esta historia? Contar lo inaudito, testimoniar lo inhumano. ¿Para qué sirven las palabras, la memoria, la relación de estos hechos? ¿Para que no se repitan? O más bien, para que los mártires y las víctimas de estas tragedias nos hablen y nos ayuden a comprender más y mejor el destino del hombre y de la vida, para ayudarnos a acercarnos como cristianos al hecho fundamental de nuestra fe, que es Cristo mismo y su persona y todo lo que ello lleva consigo. Es el primer párrafo con el que yo abro este libro, que lo pensé y lo medité. Si tienen ganas de leer este libro, lean 3 veces mi introducción del libro, porque es la clave de lo que ha pasado acá y la clave para entender la historia en otros muchos lugares del mundo. Concluyo. Antes de llegar a México, me paré en España una semana
porque en la Congregación de los Santos soy el relator, diríamos el juez instructor, del asesinato violento de 9 jóvenes seminaristas. El más joven 19 años, el más anciano 27. Seminaristas casualmente de la diócesis donde yo nací. ¿Quién me lo iba a decir que este caso lo iba a llevar yo un día? Seminaristas que mueren fusilados un 9 de octubre de 1934 por el hecho de ser seminaristas. Ya habían pasado los casos de México y mueren gritando también ellos: ¡Viva Cristo Rey! Y son asesinados delante del seminario, en plena calle, puestos en fila y asesinados uno detrás de otros. Les ofrecen la libertad, falsa libertad, a cambio de una renuncia a lo que eran. En momentos en los que ser seminarista y sacerdote era como en el caso de México de esta época. Somos lo que somos y por esto preferimos la muerte, que para nosotros es vida, a esa falsa libertad que nos ofrecen. Pues bien, esta es la historia de los mártires, también de acá, y de otros muchos casos de martirio y de testimonio que continúan repitiéndose en pleno siglo XXI. Me consta directamente que cuando el Papa Benedicto XVI, hoy emérito, vino cerca de acá del Cerro del Cubilete, sé que se conmovió cuando alguien le contó, me lo contó, ¿quién se lo contó? Que fue el nuncio apostólico actual de México, le hizo una referencia sobre la historia de los mártires. ¿Cómo? ¿Y de verdad ha sido así? Y se conmovió el Santo Padre Benedicto XVI. Y me consta, por otra fuente directa, que también el actual gran Papa Francisco también se llena de conmoción ante esta historia heroica, pero cotidiana, porque luego al final del libro dijo que todos estos mártires no son héroes caídos del cielo, son gente normal y corriente, sacerdotes con límites, con defectos, laicos con lo mismo, y sin embargo en el momento de la verdad son cristianos pecadores, porque todos lo somos, quitando a la Virgen todos somos cristianos pecadores, cristianos pecadores, cristianos porque se han adherido a Cristo como lo más fundamental e importante de la vida, pecadores porque esa adhesión a Cristo ha superado los límites de su naturaleza pecadora como la de todos nosotros y de su vida, y la vida de ellos fue una confesión continua y constante, sellada con la sangre, y que muestra el corazón de un pueblo al que pertenecían, al que pertenecen, porque cito también en el libro unas palabras de San Efrén, padre de la Iglesia, de Tertuliano, escritor de los primeros siglos, de San Ambrosio y de otros padres de la Iglesia, cuando dicen que los mártires son la memoria viva de Cristo, que nos llevan a lo profundo y a lo fundamental de nuestra fe, y que su memoria no tiene que dejarse olvidada, porque cuando dejamos olvidada la memoria de nuestros mártires, arrinconamos nuestra fe, que se convierte en un cadáver inerte, sin capacidad de actuar en la vida. Yo pido al Señor que esta pequeña obra y lo que seguirá después, porque continúo estudiando y escribiendo sobre eso, sobre estos argumentos, pueda ayudar a muchos, no solamente acá, sino en todo el mundo, a vivir, porque esta no es una página solo de la Iglesia en México, es una página de la humanidad verdadera como tal, de los derechos humanos fundamentales de la persona como tal, la libertad religiosa, y es una página fundamental de la historia del cristianismo. Y si un servidor que enseña como maestro desde hace 28 años en la Cátedra de Historia del Cristianismo
en dos de las universidades pontificias y machaco y remachaco esto a mis alumnos de más de 100 países del mundo para que tomen conciencia que el cristianismo no es una religión, el cristianismo es un hecho que acontece continuamente, es el encuentro con aquel que ha dado sentido a la vida de la persona humana, a la dignidad de la persona. Y si lo dejamos de parte, y este es Cristo, nos reducimos a ser simplemente una blasfemia contra la vida misma que es Dios. Pues esta es la finalidad de este libro que yo he intentado escribir y de otros precedentes y otros que espero que vengan en el futuro. Muchas gracias. Muchísimas gracias al Padre Fidel González por estas maravillosas palabras. En este instante se hace entrega de unos presentes a nuestros distinguidos invitados. Un aplauso, por favor. Permítanme dar un agradecimiento total a don Alberto porque es el alma del proceso de canonización de don Vasco de Quiroga, que yo espero un día ver canonizado, y yo quiero públicamente rendirle homenaje y agradecérselo a su excelencia. Señor, muchas gracias. Fuerte el aplauso para él. Muchísimas gracias.